Una vez que descubran que tu padre se fue, los Viltrumitas vendrán por ti. Créeme, cuando se enfocan en un planeta, no se rinden sin luchar. Estaré listo. Eso espero. ¿Cuál es el plan entonces? Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén muy bien, yo soy May y hoy para continuar con la resaca de Invencible les traigo la continuación de todas las historias que veremos en su segunda temporada, que con mucha suerte se estrenará el siguiente año, además de algunas teorías personales del cómo creo que modificarán la historia original. Sin embargo, como la mayoría sabe, hasta ahora la serie ha sido una adaptación muy fiel al cómic, por lo que prácticamente todo lo que hablaré acá es considerado un spoiler de la misma, así que si no quieren saber lo que va a ocurrir, este video no es para ustedes. Pero si no les preocupa, les invito a que me den el honor de acompañarme, así como de quedarse hasta el final, para que me ayuden calificando el video con un me gusta o no me gusta según sea el caso. Y una vez advertidos, entremos en materia. En el final de la temporada 1, se nos entregó una secuencia que a muy pequeños rasgos nos establecía todo lo que veremos en su continuación. Allí por ejemplo vimos que los invasores alienígenas seguían con vida, que los Sequid estaban tomando el control de Marte, al Dr. Seismic dominando criaturas elementales, a Titán enfrentándose a todos los lords del mundo criminal, y a Sinclair trabajando para Cecil, por lo que este video estará dividido en esas tramas, donde comentaré la continuación de las mismas apoyándome en el material original. Además, al final del mismo comento qué es lo que ocurre con Omni-Man una vez que abandona el planeta Tierra, así que empezando con los invasores alienígenas, lo último que vimos de ellos es que Nolan había destruido todo lo que estaba dentro de su dimensión, y por medio de los cómics sabemos que son unos terroristas de lo peor, además de que luego de ese duro golpe reconstruyeron su mundo con la esperanza de vengarse de Nolan, y toda su historia la vemos desde la entrega número 1 hasta la 13, terminando con Marg y los Guardianes del Globo destruyendo su invasión a la Tierra, gracias a que se dan cuenta que necesitan de los brazaletes para resistir el paso del tiempo, que es lo mismo que ya vimos en la serie, por lo que es innegable que su historia va a cambiar algunos elementos, así que mi predicción oficial es que la siguiente temporada va a abrir con ellos, y serán quienes paguen los platos rotos que dejó Nolan, lo que sería poético ya que ellos invaden en búsqueda de su venganza con él, pero se encontrarán con un planeta que está dirigiendo todos sus esfuerzos en ser lo más fuerte posible ante la inminente invasión Viltrumita, porque tenemos a los Guardianes del Globo unidos y entrenando, a Marg asumiendo responsabilidades y a Cecil desarrollando su tecnología al máximo nivel. Además, estos luego de los eventos del final de temporada tienen que demostrar al mundo que son capaces de responder ante invasiones planetarias. De hecho, esto es el elemento importante en el cómic, por lo que los pobres invasores alienígenas les va a ir peor que a Perú con sus elecciones, ya que serán masacrados, pero no por el paso del tiempo, sino por el poderío terrestre, en una escena que contrastará la evolución en sus defensas, porque por un lado tendremos la escena en la que Omni-Man tuvo que entrar de manera milagrosa para salvarla, y en la otra a los Guardianes del Globo junto a Marg siendo capaces de defenderla por su cuenta, de manera que tendremos el antes y después de Nolan. Pero hablando de invasiones, también tenemos a los Sequid, los facehuggers que habitan en Marte. Recordemos que cuando la humanidad hizo su primer viaje al planeta, se encontraron con estas adorables criaturas, las cuales necesitan un solo huésped para unir sus voluntades. Russ Livingston fue atrapado por ellos, de manera que ahora se encuentra controlando el planeta y representando una amenaza para la Tierra. Y un detalle importante es que tenemos dos versiones de Russ Livingston, el humano que fue tomado por Sequid, además de este otro, quien es el que vuelve a la Tierra. Sin embargo, su nombre es un detalle muy importante, porque es el mismo que usa el superhéroe Shape Smith en los cómics, el cual es un marciano que combate el crimen en la Tierra con los mismos poderes del hombre elástico, de manera que en la entrega 38 se une a los Guardianes del Globo y en la 39 cuenta la historia de su planeta natal. Ahí menciona que una raza de fuertes guerreros llegaron a Marte a través de una nave espacial dañada hace siglos. Luego de su choque con el planeta surgieron estos extraños guerreros que sin dudarlo libraron una guerra en la superficie del planeta, y no fue hasta mucho tiempo después, al lograr derrotarlos, que los marcianos se dieron cuenta sobre la existencia de estos parásitos, así que empezaron a atar cabos, mientras que experimentaban con ellos, percatándose que la razón de su éxito es que ellos eran invulnerables a los parásitos, gracias a su capacidad de cambiar su cuerpo. Sin embargo, los demás seres del universo no tenían esa suerte, por lo que los marcianos decidieron asesinar a todo aquel que
ingresara al planeta. Por eso Shape Smith, al estar en desacuerdo, sale del orbe, porque también es parte de un grupo conspiranoico que busca la liberación de los Sequid, al creer que los gobernantes transformaron a los Sequid en esclavos, definiendo que estos son solo amorosas criaturas a las que el gobierno ha mentido sobre sus orígenes, basándose en los muchos experimentos que han hecho con ellas, por lo que marcianos como Shape Smith están en búsqueda de una especie que sea invulnerable a su control, para que puedan liberarlas en ese lugar y vivir en paz junto a ellas. Pero como todos ustedes están pensando, esto es una completa tontería, porque apenas los Sequid logran conseguir la mente que los une, arrasan con todo el planeta y toman a todos los marcianos como esclavos por su incapacidad de controlarlos. Además también intentan llegar a la Tierra para conquistarla, así que los mejores superhéroes junto a Mark tienen que salir en su encuentro, para enfrentarlos en el espacio antes de que logren llegar a la Tierra. Así lo consiguen y logran liberar a todos los marcianos. Luego de esto intentan ejecutar a Shape Smith por sus crímenes. Sin embargo, Mark nuevamente les hace la misma que les hizo en la temporada anterior, huyendo del lugar. Pero esto no es todo, porque en este arco tenemos a uno de los momentos más tristes, debido a que Lizard League atacó la Tierra mientras sucedía todo esto, asesinando a un montón de personajes, ya que los más fuertes se encontraban en el espacio. Sin embargo, no comentaré eso acá, porque considero que será de los mejores momentos de la siguiente temporada, y solo espero que Atonif tenga su momentazo para salvar a la humanidad de consecuencias más graves. Y dejando este tema de lado, también tenemos al Dr. Sismic. Su historia continúa en la historieta de edición especial llamada El Pacto, donde descubrimos que ha estado viviendo en el núcleo de la Tierra, siendo adorado como un dios por las criaturas que allí habitaban, colosos compuestos de tierra y magma. Ante esta amenaza, Mark le hace una visita diplomática para acabar con él, pero todo da un giro, porque Sismic lo recibió cordialmente y le explica que sus intenciones nunca fueron ser un villano. Le dice que está muy contento de haber encontrado ese lugar donde es feliz, por lo que le pide a Mark que lo deje disfrutar su vida allí siendo adorado como un dios. Mark acepta, pero le da un golpe para noquearlo. Sin embargo, considero que si implementan la continuación de esta historia en el show es para que le aporte algo a la trama, por lo que siento que esta aventura sí tendrá un giro distinto, quizá con el Dr. Sismic usando todos sus acólitos para intentar conquistar la Tierra, y de nuevo Mark junto a los Guardianes del Globo tengan que evitarlo. Por otra parte, pero siguiendo las conquistas, tenemos a Titán, quien en la temporada 2 continuará con su lucha para ser el Lord del Crimen número 1. Sin embargo, recordemos que llegó a esta posición gracias a la ayuda de Mark, con el cual se va a reencontrar, pero por ahora tiene el reto enorme de mantenerse en su posición. Por eso durante su clip lo vemos enfrentarse con Mr. Liu, un supervillano que tiene contenido un dragón en su cuerpo, ya que años atrás esta criatura había destruido su hogar natal en China, y este se ofreció como contenedor del mismo, dándole el poder de invocarlo. Sin embargo, conforme envejece, el dragón tiene más posibilidad de ser liberado, por eso ha incorporado muchas mejoras cibernéticas a su cuerpo. De los cómics sabemos que protagoniza una guerra de pandilla contra Titán, en el cual no está solo, porque es líder de un grupo de criminales llamado La Orden, quienes buscan controlar todo el crimen del país, por lo que seguramente tendremos un episodio completo con esta temática de guerras entre pandillas, con la nobleza de Mark involucrándose nuevamente. También durante la secuencia vimos a Sinclair trabajando para Cecil, fabricando un ejército de sus Reaniman. Si bien esto podría pensarse como un plan de contingencia para Omni-Man, la realidad es que podría ser para Mark. En la entrega 50 del cómic existe un conflicto entre ambos, debido a que Cecil se vuelve muy molesto para Mark al interferir e intentar controlar todo lo que hace, desde su familia hasta sus acciones personales, lo que Mark, al igual que su padre, no está dispuesto a consentir. Sin embargo, Cecil determina que no puede correr el riesgo de tener a otro Omni-Man en el planeta, por lo que diseña un plan de contención en el que logra encontrar una debilidad de su especie, a través del estudio de la pelea con su padre, de manera que una vez que logra incapacitar a Mark, utiliza a este ejército para intentar rematarlo, y toda esta trama se conecta en la serie, porque ahí vimos que el GDA, es decir, la organización de Cecil, está haciendo un estudio con la sangre de Mark, y no la de Nolan, así que seguramente repitan estas mismas líneas argumentales. Sin embargo, en el show, el personaje de Cecil parece personificar la defensa al progreso de la humanidad, mientras que Mark es el protector de la misma, por lo que será todo un reto llevar este conflicto a la serie de manera lógica, donde incluso me gustaría que cambien un poco más esa historia, para que representen el deseo de la humanidad de siempre ser la especie dominante, al estilo King Kong. Y hablando de bestias, tenemos a Battle Beast, uno de los mejores personajes del show, y que su trama enriquece la historia. Durante
durante el pequeño clip lo vemos haciendo lo que mejor hace, luchar. Y de los cómics sabemos que poco tiempo después de abandonar la Tierra fue aprisionado. Allen el alienígena lo libera, y este se une a su movimiento de coalición de planetas, pero no porque le interese acabar con el Imperio, sino más bien porque tiene la esperanza de que estando allí encuentren un combate digno. Y no se equivoca, porque tiempo después se encuentra frente a frente con el líder de los Viltrumitas, el General Trag, que como vieron en mi video anterior, es el personaje más fuerte de todo el universo, por lo que es muy posible que Battle Beast funcione para introducirlo a la historia mediante una demostración de su verdadero poder, porque veremos cómo lo derrota muy fácilmente a Nolan junto a Invencible, además de incapacitar a la bestia de batalla. Sin embargo, para llegar a este punto faltan algunas temporadas, quizá unas 4 o más. Y para terminar este video, ¿qué pasará ahora con Nolan? Esto lo sabemos en la entrega del cómic número 25, donde un divertido hombre perro visita la Tierra, llamado Science Dog, que en el show parece que se llamará Science Dog, porque un detalle muy interesante es que en el primer episodio de la serie vemos a Mark leyendo una de sus historietas, así que en la segunda temporada veremos cómo llega a su casa y le pide su ayuda. Este acepta e inician un viaje por el espacio hasta un mundo alienígena. Ahí nos damos cuenta que el perro realmente está portando un disfraz, y se trata de una especie de insectos alienígenas. Pero esto no es toda la sorpresa, sino que fue su padre quien lo mandó llamar. Por eso el disfraz de Science Dog, que ejemplifica el vínculo de padre a hijo. Y una vez allí descubrimos que Nolan es el regente de ese planeta. Las ganas de conquistar no se las quita nadie. Y como no fue capaz de hacerlo con la Tierra, lo hizo con este lugar. Sin embargo, Mark no lo resiste y rápidamente lo abraza mientras llora de la alegría por verlo, teniendo una charla muy conmovedora que contrasta bastante con la que tuvieron anteriormente. Y uno de los más grandes descubrimientos es que Nolan tuvo otro hijo, además que los exploradores Viltrumitas visitaron el planeta, de manera que el Imperio ya sabe sobre la traición de Omni-Man, por lo que es solo cuestión de tiempo para que aparezcan nuevamente para eliminarlo. Así que la razón por la que llamó a su hijo es con la esperanza de que ambos hagan equipo para intentar resistir al Imperio, eliminando a todos aquellos que interfieran en sus planetas, y pienso que este será el gran final de la segunda temporada, con Nolan y su hijo preparándose para una gran invasión, reflejando el gran final de esta primera temporada. Sin embargo, hay muchos cambios que pueden hacerse, y lo único de lo que estoy segura es que la romperán nuevamente, y la serie empiece a tener el reconocimiento que merece. Por último, no olviden comentar sus teorías sobre los cambios que incorporarán o lo que ocurrirá, además de dejar un like en el video si lo disfrutaron. Muchas gracias por verlo hasta el final, nos vemos pronto, un beso a la distancia, chao.